Todo empieza de alguna forma u otra con Optimo y a lo largo de estos años nos hemos podido reunir con más de 400 inmobiliarias y hemos tenido por clientes a más de 60. Más del 50% de los leads del sector real estate no son gestionados y es algo que lo hemos podido comprobar de primera mano. Esto se repercute en una pérdida de oportunidades. Al final hubo como un poco ese momento, ¿no?, de decir hay que hacer algo y hay que hacerlo bien, y salió Closura. Closura es una AI Workforce, un conjunto de agentes de inteligencia artificial que lo que buscan es actuar exactamente como actuaría un agente inmobiliario al uso. Hay una fuente de entrada del lead y tal como entra, nuestro agente de inteligencia artificial se levanta, lo atiende al instante, 24/7, habla con él, lo cualifica y se asigna al agente comercial. El agente comercial recibe una notificación para que lo gestione en un pipeline de ventas muy simple. En la simpleza está la potencia. Ese es el reto que teníamos con Closura, que era diseñar una herramienta que fuera sencilla en apariencia, pero que tuviera una gran potencia. Era importante que la IA formara parte ya del core de la misma aplicación. No es algo que enchufamos en un CRM de mercado o que añadimos a posteriori. Nosotros hablamos de CRM AI Native. El core de la IA es diseño total de Closura. El famoso lead ops es el centro de todo, que es quien hace las ops, ¿no?, de todo lo que es el viaje del lead. Y es un agente, a partir de los datos que se tiene ya de este lead, sabe qué le tiene que preguntar, cómo tiene que ser la conversación, sabe cómo cualificarlo y va activando los agentes. Cada cliente tiene unas prioridades diferentes y con este sistema nos podemos adaptar. Acabamos sacando un valor único que es el score de este lead en base a lo que realmente nuestro cliente quiere valorar. El cliente desde su frontend puede ajustar, parametrizar y modificar literalmente el comportamiento de estos agentes. Exacto. Autónomos, ¿no? Si tenemos la IA como core de la aplicación, pero no está sola. Todas las piezas han sido diseñadas a medida con este objetivo, ¿no?, que es eliminar fricción, ganar efectividad, liberar carga de trabajo y cerrar conversiones. Bienvenido a Optimo Talks. En el día de hoy vamos a estar hablando de una spin-off de Optimo, una compañía que ha cogido ya entidad propia en los últimos meses y que hoy queremos presentar en este espacio. El proyecto se llama Closura y tenemos la suerte de tener a Gemma y Albert que nos acompañan. Hola, buenos días. Buenas. Gemma, para quien no nos conozca, Gemma es la persona que lidera toda la área de IA, ¿vale? Gemma es Data Scientist y doctora en Inteligencia Artificial. Y por otra parte tenemos a Suñé como CTO del proyecto. Antes de empezar, me gustaría dar un poco de contexto de, cómo nace Closura y por qué, ¿no? Y al final todo empieza de alguna forma u otra con Optimo, que lanzamos a la compañía en 2020. Y a lo largo de estos últimos 5 o 6 años, al final ha sido una consultora de tecnología y marketing digital muy enfocada al sector real estate, del mismo sector donde opera Closura. Y a lo largo de estos años nos hemos podido reunir con más de 400 inmobiliarias y hemos tenido por clientes a más de 60. De hecho, más del 80% de la facturación de Optimo recae en clientes del sector, ¿no? Y al final esto nos ha dado una visión de nicho muy profunda, donde hemos podido ver cómo ciertos errores, o más que errores, problemas, se repetían una y otra vez, ¿no? Estos problemas al final eran sobre todo en la gestión del lead. Antes de seguir y para poner en contexto a la audiencia, debemos de entender que al final Closura es un producto enfocada a la agencia inmobiliaria, al broker, al que se dedica a la compra-venta de inmuebles y a su alquiler. Y al final este tipo de compañías tienen una gran carga de gestión de leads. Yo necesito captar propiedades para poder venderlas, básicamente, principalmente. Entonces yo gestiono leads de posibles propietarios. Una vez los gestiono y capto la propiedad, seguidamente gestiono leads de posibles compradores o posibles inquilinos en caso de alquiler. Hay varias estadísticas del sector, en este caso una concreta de Realtor, que nos dice que más del 50% de los leads del sector real estate no son gestionados. Y es algo que lo hemos podido comprobar de primera mano con nuestros propios clientes. Solo eso ya te indica que hay una necesidad, o sea, hay un problema, ¿no? Este dato ya te dice que hay una puerta ahí para trabajar, para mejorar y para hacer algo para arreglar precisamente eso. Sí, al final el 50% es mucho. Es importante. Y no solo este dato, también hay un dato muy interesante que es el tiempo de respuesta. Tenemos que pensar que al final dejar un lead es totalmente gratuito, e igual que te lo dejan a ti, se lo dejan a un competidor, ya sea agencia o ya sea vía a otra propiedad. Entonces, el dato estaba en más de 15 horas, el tiempo de respuesta medio por lead.
Y ya no hablemos del seguimiento, ¿no? El gran qué de los leads, ¿no? Ostras, yo gracias a Optimo también tenemos la oportunidad de conocer de primera mano un departamento de ventas B2B, en este caso el propio de Optimo, y de muchos clientes con los que trabajamos tanto en equipo de marketing como equipo de ventas, y vemos, ostras, que el seguimiento es fundamental, ¿no? Para cualificar leads y a partir de ahí obtener oportunidades de negocio, ¿no? Al final, la decisión de muchos clientes, siempre hay una parte más objetiva, ¿no? Eliges lo que te conviene, pero hay una parte también, ¿no? Que si tú recibes una buena atención, el cliente es más probable que se decante por ti que no por tu competidor, ¿no? Entonces, es poder mejorar y ser mucho más eficientes, digamos, en esa gestión del lead puede marcar una gran diferencia. Entonces, aquí tenemos como el primer problema, la gestión de leads no se gestionan a tiempo, ni la totalidad de los mismos, y por supuesto, pues si ya no puedo gestionar la totalidad, pues el seguimiento pues no se hace. Esto se repercute en una pérdida de oportunidades, y esto es algo que en muchos clientes, al ver, por ejemplo, he estado trabajando, desarrollando varios CRMs de medidas por varios clientes, y el pain era el mismo. Ostras, sí. ¿Cómo puedo asegurarme que los leads se gestionan? Porque yo me estoy gastando una pasta en marketing en adquirir leads, si después no se gestionan, mal vamos, sí. ¿No? Llevamos años solucionando los mismos problemas una y otra vez. La gente no sabe todavía cómo solucionarlos, qué medidas aplicar, cómo hacerlo. Y al final hubo como un poco ese momento, ¿no? De decir, pues aquí hay que hacer algo. Hay que hacer algo y hay que hacerlo bien. Y aquí salió Closura. Aquí salió Closura, exacto. Que al final es el principal pain que solventamos y lo hacemos en este punto a través de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí Closura es una AI workforce, es decir, un conjunto de agentes de inteligencia artificial que lo que buscan es actuar exactamente como actuaría un agente inmobiliario al uso, ¿vale? Para ello tenemos la suerte de estar colaborando con más de 8 inmobiliarias, que algunas de ellos clientes de Optimo, otros no, pero al final nos permite entender de primera mano, ¿no? Cuáles son los sistemas de gestión del lead, ¿no? Cómo lo comunico, cómo hago el seguimiento, qué preguntas clave le tengo que hacer para poder cualificarlo, ¿no? Por ejemplo, el lead del comprador, ¿no? Cuando recibo un lead de un portal de una persona interesada en una cierta vivienda, no solo, ostras, agendar una visita directamente, ¿no? Sino que tengo que asegurarme que es un buen lead a un potencial comprador, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas les hacemos? Pues esta serie de trabajo, de gestión, es lo que hemos creado, esta inteligencia artificial coordinado con nuestros clientes y futuros clientes de Closura, que al final no es otra que, ostras, preguntémosle por qué está interesado. Vemos si lo que nos dice realmente hace un match con lo que nos está pidiendo ver, porque si por rango de precio o por ubicación hay algo que no encaja, puede haber fricción. Otra pregunta, otro tema a conocer importantísimo es saber si para comprar la vivienda que está pidiendo información necesita vender la suya, porque si necesita vender no es un lead de comprador, es un lead propietario, ¿no? Al final no podrá comprar porque antes hay un proceso de venta de la vivienda actual. O la siguiente, que es la parte de la economía, ¿no? Ostras, ¿tiene la hipoteca ya gestionada o no? ¿Tiene el cash para comprarla directamente en función de qué no responde o no? Hay una cualificación y hay un sistema de scoring que hacemos a través de inteligencia artificial, que después, Gemma, aquí entraremos para que nos expliques, nos cuentes al detalle. Y nada, al final buscamos esto, y esto es lo que estamos solventando en Closura, es transformar esta gestión a través de la inteligencia artificial, ¿no? Y esto es importante también lo que dices de la colaboración con estas empresas del sector, que nos permiten precisamente solucionar o buscar la solución desde dentro mismo del sector. No es, digamos que no es aportar cosas externas, sino que el mismo sector sabe cómo solucionar esto, faltaba la herramienta que les ayude a la necesidad exacta. Exacto. Tenemos esta necesidad, que necesitamos hacerlo de esta manera, pero no podemos hacerlo. Exacto. ¿No? Entonces es juntar las piezas al final. Supongo que al final es un poco la trayectoria que tenemos en Optimo, que se ha juntado, y ahora también gracias al talento que se ha sumado al proyecto como Gemma y obviamente la tecnología que ha explotado este año, pues nos permite pues, tener soluciones que antes nos la podíamos imaginar, pero que las soluciones quizá no estaban suficientemente maduras para lanzar algo con suficientes garantías, no como ahora. Entonces, en este primer problema, como decía, tenemos la gestión del lead, ¿vale? La solucionamos con IA, con unos agentes que ahora entraremos. El siguiente problema es derivado de esta gestión misma del lead, que es a nivel económico, ¿no? Al final, gestionar uno a uno de forma manual los leads supone una carga de trabajo muy grande tanto para el agente inmobiliario, que pasa pues
una parte importante, Es tiempo, al final. tiempo, Sí, pero también esto del tiempo se traduce en dinero, ¿no? Sí. Entonces, solo con automatizar esta parte a través de inteligencia artificial, el business case o el impacto que tiene Closura en una oficina, estamos hablando de un ahorro de más del 80% a nivel de gastos del lead. Y hablo solo de la primera capa de gestión del lead. Obviamente la IA no va a poder hacer una visita a un propietario, ni mostrarte una casa, ni acompañarte al notario, ni mucho menos, pero solo en ayudarte en gestionar los leads en esta primera capa, y hay un impacto económico brutal. Sí, es que estamos hablando también de grandes volúmenes de leads. Sí, mira, para que te hagas una idea, una agencia inmobiliaria de media, el aspecto es muy amplio, ¿no? Pero un estudio de nuestros clientes, viendo los volúmenes de adquisición de leads, de media hay 1.500, una oficina, sí, tiene 1.500 leads al mes. Y solo para gestionar cada lead aproximadamente son 5 minutos. 5 minutos, ¿eh? Y esto al final, si haces la multiplicación rápida, estamos hablando de 125 horas mensuales. Al final, si para los que queréis hacer los números económicos, esto traducido en una persona con su salario, coste de empresa, impuestos y demás, estamos hablando de 2.500 euros al mes, ¿no? Entonces, tener un software como Closura que te permita sustituir esta parte, ya no solo sustituirla, porque automatizar, no es, sí, es también mejorarla, porque gracias a la IA somos capaces de gestionar el lead, no a 15 horas de que lo dejes, sino al mismo momento, un seguimiento 1 a 1, lead a lead, que impepinable que te lo pienses hacer. Y completamente manual. personalizado también. Correcto. Al final, bueno, esto nos va, yo creo que va a ser un game changer, ¿no? Como dicen ahora, porque bueno, yo creo que va a pasar en todas las industrias, ¿no? Justo antes con Gemma lo estábamos hablando del agentic workforce que se está creando compañías como Closura, pero hay en otras industrias, ¿no? Por ejemplo, en recursos humanos lo está haciendo Orbit, que los estoy siguiendo de cerca, así como otras compañías, y al final están creando trabajadores con inteligencia artificial de una vertical concreta, ya sea en nuestro caso de agentes inmobiliarios, pero también hay de recursos humanos, contables, diseñadores, ¿no? Entonces nuestra propuesta de valor o nuestra compañía es transformar el sector inmobiliario creando trabajadores con inteligencia artificial. Y esto, a mí me gusta recalcar que no se trata solo o no tanto de sustituir, sino más de liberar, quizá. O sea, al final estás liberando a esa gente comercial de hacer una serie de tareas para centrarse y poder aplicar mucho más calidad en las tareas de la gente comercial en sí, ¿no? Entonces, liberas cargas de trabajo para poder ganar calidad en otras áreas también. Que al final es el ser humano donde aporta valor, ¿no? No aporta valor llamando, bueno, aporta, pero relativamente, donde aporta valor, ostras, en la visita, en la reunión con el propietario. Entonces, aquí estás liberando a esa gente para poder centrarse en el trabajo que realmente importa que haga. Sí, porque al final de los 1.500 leads que te van a entrar al mes, igual no todos van a ser relevantes. Claro. Entonces, con la herramienta ya te está permitiendo decidir a qué leads debes dedicar la atención y el tiempo. En nuestras primeras pruebas, justo el otro día estaba trabajando con Arnau. Arnau es un miembro del equipo de Gemma y estábamos viendo que las oportunidades de negocio incrementan un 30%, ¿vale? Para que os hagáis una idea, de estos poniendo de base los 1.500 leads, hay agencias mucho más grandes que captan muchísimos más, pero de media podíamos coger este número. Solo un 25% de los leads realmente son cualificados, ¿vale? Con Closura esto incrementa un 30%. ¿Por qué? Porque no porque la IA lo haga mejor que un agente comercial, ni mucho menos, sino por la inmediatez, el seguimiento 1 a 1. Esto nos hace que no se pierdan leads. Entonces esto, con este simple hecho, ya somos capaces de incrementar esos leads cualificados, que al final son más oportunidades de negocio para la compañía. Y si encima los agentes comerciales tienen más tiempo para dedicar con cariño a esos leads cualificados, ahí es donde entra el valor de la IA, claro. Ya no solo para sustituir personas, que no estamos para ello, al final aquí cada uno tendrá su opinión al respecto, pero no es como lo veo yo, sino que, ostras, que los agentes comerciales dediquen el tiempo en aquello que son buenos y donde aporten valor, ¿no? En cerrar operaciones. Si ganamos eficiencia y ganamos calidad, sí, a la vez, como resultado, ¿no? Otro gran problema del sector inmobiliario que no podemos obviar, y obviamente desde Closura no queríamos obviar, es el problema de la captación de producto, ¿no? La captación de propiedades. Las agencias cada año se enfrentan a un mercado más competitivo y más difícil de poder adquirir producto. Tenemos que tener en cuenta que sin producto o sin propiedades no funciona el negocio. Si solo tengo 5 propiedades en cartera, como máximo vendré 5 viviendas. Entonces, es un gran pain.
Aquí nos encontramos de nuevo con procesos de captación manuales, que así tengo, obviamente hay los canales de toda la vida de referidos, de oficina, pues cada empresa aquí tiene su reputación, pero después hay canales de captación, ya sea temas de campañas de valoración, campañas más de cartas, temas de comprar bases de datos o scrapping a portales, a inmobiliarios como Idealista, de propietarios que cuelgan su vivienda a nivel particular. Pero de nuevo, el gestionar todos esos leads son procesos manuales que consumen mucho tiempo con un porcentaje de acierto muy, muy, muy bajo. Y de igual forma que gracias a la IA gestionamos estos leads de compradores inquilinos, en Closura tenemos una AI Workforce de una serie de diferentes agentes que se encargan de prospectar a estos leads potenciales, como llamo yo, digitales, ¿no? De portales o de valoraciones que nos permiten atender cada uno con un seguimiento que una inmobiliaria no podía hacer, porque al tercer día se cansan y dicen, ostras, que solo me han contactado 3, ¿no? Entonces, bueno, esto nos permite de nuevo, ostras, hacer un trabajo manual que antes es complejo y repito, no es que no lo hagan las inmobiliarias, lo hacen por obligación, porque al final necesitan producto, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Al final todas las empresas con las que hemos contactado tienen el mismo problema. El gran problema es el de la captación. O sea, la gestión del lead de por sí ya es complicada y es a veces poco eficiente, pero en el caso de la captación todavía más. Porque es un caso más particular. Entonces aquí también el reto que teníamos era un poco, ¿no? De buscar cómo atacar este caso particular y cómo buscar las maneras de poder automatizarlo, hacerlo más eficiente, más efectivo. Exactamente. Para mí aquí el gran qué o la gran suerte que tenemos es de tener esta red de óptimo de clientes y colaboradores que nos permiten que ellos son los primeros interesados en que Closura esté completada, pero nos han ayudado muchísimo. La verdad es que agradecerlos a todos porque, ostras, ese discurso o al final hemos estado entrenando un agente comercial especializado en prospectar a propietarios. Y para ello no podíamos hacerlo nosotros 3. Sabremos mucho de tecnología y de IA, pero el conocimiento de negocio de campo lo tienen nuestros clientes y en ese sentido pues, nos están ayudando muchísimo con muchas sesiones de trabajo, muchas horas, muchas preguntas, porque normalmente a veces somos perfiles muy diferentes, pero ostras, cuando tienes esta visión y además compartida, ¿no? Entre todos los integrantes, pues las cosas salen y... Esta colaboración ha sido clave, realmente ha sido un poco la base, ¿no? Poder contar con estos colaboradores... Eso y también con la experiencia de evidentemente, Óptimo, pero hemos podido ahondar aún más en detalles, en situaciones muy concretas, en cómo abordarlas, cómo plantear, cómo tienes que hablar con ese propietario que a lo mejor quiere vender su casa, pero no sabe ni cómo tiene que hacerlo quizá muchas veces. ¿No? Entonces, estos agentes, ¿no? que estamos entrenando. Sí, que los agentes sean conscientes de toda la casuística que es compleja, que puede ocurrir, ¿no? Igual nosotros, de no haber tenido este soporte de inmobiliarias, pues no habríamos dicho, ostras, es que quizás podemos encontrar un lead de captación dentro de un lead de alguien que quiere comprar. Igual no se nos habría ocurrido, pero es que claro, igual para comprar una casa tengo que vender primero la mía. Y no he sido consciente de que hay un tiempo de venta y igual primero tienes que gestionar ese lead de captación. En este sentido os pongo la cabeza como un bombo siempre con esto, pero para mí es muy importante que todo el equipo, desde el primero al último, entienda muy bien el negocio inmobiliario, la operativa, las diferentes casuísticas, los problemas, los retos, para que de alguna forma todos, si vamos a crear un agente inmobiliario con inteligencia artificial, todos debemos de conocer al detalle cuál es la operativa de un agente inmobiliario. Exactamente. Antes de entrar en la parte de IA y del back, me gustaría terminar esta primera parte definiendo qué es Closura como tal, ¿no? Al final hemos hablado de los problemas que solucionamos, pero para hacer un poco de conclusión y que se entienda mejor qué es Closura, os explico un poco el flujo, sobre todo podemos explicar el flujo que sigue cuando opera. Al final, una agencia inmobiliaria, todo empieza por la captación del lead del propietario. Hay una fuente de entrada del lead y tal como entra en el CRM, nuestro agente de inteligencia artificial se levanta, un agente especializado en prospección a propietario, lo atiende al instante, 24/7, ya sea vía WhatsApp o vía llamada, habla con él, lo cualifica a través de la conversación y diferentes preguntas que tenemos para poder validar la veracidad o el interés real del lead. Una vez es cualificado, se asigna al agente comercial.
el agente comercial recibe una notificación, ya sea en la propia aplicación del CRM o incluso vía WhatsApp, para que lo gestionen un pipeline de ventas muy simple. El objetivo es que no haya fricción. Queremos que tenga los menos campos posibles, que no sea complejo, y si lo tiene que ser, es algo que estamos trabajando internamente para que el front de la aplicación sea lo más limpia, intuitiva posible, ¿no? Sabemos que es un gran pain del sector ostras, esta pantalla tiene 1000 botones, yo sé utilizar 3, pero es que al final del día ni los utilizo porque o no tengo tiempo, ¿no? Volvemos a lo de antes, o es tan complejo que no me sé desenvolver con esta herramienta. Sí, al final en la simpleza está la potencia. Si está bien diseñado, y ese es el reto que teníamos con Closura, que era diseñar una herramienta que fuera sencilla en apariencia, pero que tuviera una gran potencia. Al final, lo que decimos, ¿no? Las casuísticas son diferentes, el proceso no es sencillo en sí, pero creo que hemos conseguido encontrar, ¿no?, un sistema que realmente se pueda adaptar y que sea eficiente y muy sencillo de usar. Al final es quitar fricción al proceso, lo que decíamos antes, ¿no?, para que al final el agente comercial se centre en hacer su trabajo, ¿no? Entonces, el reto, y creo que lo hemos conseguido, es tener, ¿no?, esta experiencia de usuario que sea muy sencilla, muy fluida, muy fácil de gestionar. Hay un camino marcado y digamos que el sistema te empuja casi a que tanto el agente como el lead sigan ese camino. Por ejemplo, una de las funciones que más gustan a nuestros clientes es el poder reportar una visita a través de una nota de voz. ¿Vale? Hasta la fecha, ostras, una agente inmobiliaria puede tener 4 o 5 visitas y al final del día llega a la oficina y no se acuerda, no tiene tiempo de anotar al CRM, y no se hace. O sea, el 95% de los casos os digo que no se hace, de rellenar el CRM. Este me ha dicho tal, el otro cual. Entonces, lo que proponemos que es en la misma tablet o aplicación que vas a hacer la visita, al final de la misma, pues nota de voz, le explico en la nota de voz qué ha pasado, qué me ha dicho y qué hemos acordado, y la IA no solo hace el transcript, que esto es muy obvio, lo interesante es que hacemos un resumen profesional y adecuado, porque en el caso que ese resumen se tenga que enviar al propietario para reporte de visitas y demás, esté ahí. Con esto nos aseguramos que el CRM esté actualizado en todo momento, facilitamos la vida al agente comercial y es un proceso simple, una nota de voz que hacemos a todo el mundo. Entonces es algo de estas cosas que gracias a esta colaboración y esta visión que tenemos de hacer algo súper simple e intuitivo, al mínimo, si puede tener un botón en vez de 2, lo haremos así, y yo creo que es una de las claves del proyecto. Sí, es un poco el resultado de lo que decíamos, ¿no? Pues de entender el sector y cómo es, ¿no? Y entender que el agente inmobiliario, parte de su trabajo está en la oficina, sentado en un escritorio con un ordenador, pero parte es trabajo de campo también. Entonces, entender la necesidad de cuando está haciendo la visita y qué necesita en ese momento y cómo podemos facilitarle el trabajo en el momento, ¿no? Pues como decías, ¿no? Si desde un dispositivo móvil o tablet puede hacer una nota de voz mientras está haciendo la visita, les es mucho más cómodo que no esperar a llegar a la oficina, sentarse al ordenador, acordarse o revisar notas no pasa, o no. Y entonces, nosotros somos los primeros, ¿eh? Nosotros, claro, al final, en el momento que entiendes cómo es el día a día del agente inmobiliario, puedes encontrar estas soluciones que a veces son detalles, pero que cambian la manera de trabajar y te ayudan. Vale, y para terminar y no alargarnos más en este punto, una vez el agente comercial capta la propiedad, se da de alta en el CRM propaga la propiedad a los diferentes portales, Idealista, Fotocasa, Habitaclia, la propia página web, y empieza el mismo ciclo, pero al revés. Empiezo a recibir leads de compradores o inquilinos, la AI Workforce se levanta, en función del tipo de lead, pues se levanta un agente u otro, y empieza de nuevo. Lo atiendo al momento, 24/7, vía WhatsApp o llamada, a una serie de preguntas que antes ya hemos comentado, si me respondo, si no, un seguimiento exhaustivo. Cuando es cualificado, se traspasa al agente comercial, lo recibe en el CRM y empieza en ese caso el pipeline para cerrar la operación, ¿vale? Esto sería un poco el resumen de qué es Closura, cuál es nuestra propuesta de valor, qué problemas venimos a solucionar y cómo vamos a cambiar la industria, en este caso de los brokers inmobiliarios. Entramos ahora en la parte más técnica de la conversación. Me gustaría que entráramos a comentar cómo es este CRM nativo con inteligencia artificial, porque al final, por una parte, tenemos el agente IA gestionar lead, pero que vive dentro de un CRM donde trabaja junto al resto de comerciales. Entonces, nosotros hablamos de CRM AI Native, pero ¿qué es este término? ¿Lo somos exactamente? Si no, Albert, cuéntanos para resolver esta duda que me hacen muchas veces inversores. Sí. Nada, pues aquí teníamos muy claro eso, que queríamos desarrollar algo muy a medida, muy desde cero, para poder abordar
a estas problemáticas que hemos comentado, ¿no? De forma muy eficiente. Entonces, no queríamos simplemente como un wrapper de ChatGPT, sino que necesitábamos modelos muy entrenados, muy específicos para diferentes tareas. Hemos trabajado en un sistema multiagente, por ejemplo, ¿no? que es capaz de focalizar en cada una de las tareas que tiene que llevar a cabo. Entonces, era importante eso, que la IA formara parte ya del core de la misma aplicación. No es algo que enchufamos en un CRM de mercado o que añadimos a posteriori, sino que ha formado parte ya desde el inicio, cero, ¿no? del diseño mismo de lo que es la Closura. Exacto. Entonces aquí Gemma ha desarrollado este multiagente que es capaz de levantar los agentes necesarios cada momento, de actuar con precisión quirúrgica en cada caso. Exacto. La idea es como que es un escenario muy complejo y, como hemos dicho antes, queremos que sea simple para el usuario. Y entonces de toda esta complejidad ya se encarga pues, el agente. El LeadOps, el ¿no? LeadOps, que Háblanos es como... del LeadOps. El famoso LeadOps es el centro de todo, que es quien hace las ops, ¿no? de todo lo que es el viaje del lead. Y es un agente que básicamente, a partir de los datos que se tiene ya de este lead, porque se haya introducido en un formulario, porque se hayan introducido manualmente, sabe qué le tiene que preguntar, cómo tiene que ser la conversación, según el tipo, según toda la información hasta que tengamos. También sabe cómo cualificarlo. Va activando los agentes, ¿no? Y para cada una de estas tareas va activando los agentes. ¿Cuántos agentes tenemos en total? Unos cuantos. Entonces tendría que contar. Pero tenemos el agente conversacional, el agente de lead scoring, que es quien hace que esté scoring de los leads. Tenemos agentes para agendar visitas, que simplemente es como asegurarte con el lead, ¿no? de qué franja horaria pues, le vendría bien esta visita. Tenemos agentes para la asignación de un lead a un agente humano, de manera como que este match sea la persona que más valor le pueda aportar, ¿no? a este lead. También tenemos un agente que al final le hace como un brief, ¿no? de todo el viaje del lead desde que ha entrado en el CRM hasta que se le ha asignado a este agente humano, para que el agente humano tenga todo el contexto de lo que ya se ha hablado, de lo que se ha así, con ese lead. O sea, al final, en cada punto que hemos identificado que había fricción de gestión o había un problema, en cada punto tenemos un agente entrenado específicamente para esa situación. Exacto. ¿Y estos agentes son tecnología diseñada y creada por Closura o son tecnología IA de terceros, OpenAI, etcétera? El core de la IA es diseño total de Closura. Sí que hay algunos agentes que tienen una parte que usan una APIs a terceros. Por ejemplo, los modelos Large Language Model del modelo conversacional, ya sea por texto o por voz, pero todo lo que es la preparación del contexto, el análisis posterior de este mensaje y todo lo que va alrededor de todo esto, entonces esto sí que es todo tecnología nuestra. Lo único que estamos dando a terceros sería la generación de esta respuesta, pero la obtención de todos los datos que le estamos dando al modelo para que nos genere esta respuesta de la manera más eficiente posible y teniendo en cuenta pues un prompting muy dinámico según todas estas características, esto lo gestionamos todo nosotros desde código. Sí, al final de los 15 agentes que tenemos a día de hoy diseñados y creados, tan solo uno, que es el agente conversacional, se conecta en este caso por voz o por texto para generar la respuesta, pero tenemos un tema de System Prompt Dynamic, temas de, como has dicho, de handover, de agenda y demás, que si no lo digo mal, Gemma, es código vía Python, ¿no? Que nos permite crear. Entremos aquí a los diferentes modelos un poco más técnico, pero háblanos de alguno en concreto para hacernos que la audiencia saque una idea de la profundidad que podemos llegar a tener en algunos de estos agentes. A mí el que me gusta mucho es el lead scoring, porque al final no es el que está viendo, ¿no? qué calidad tiene cada lead cuando entra y está diciéndole pues a la persona que estará gestionándolo dentro de la inmobiliaria la prioridad un poco, ¿no? en que debería tratarlos. Y también tenemos que ir con cuidado de no equivocarnos en esta valoración para que no se pierdan leads importantes. Es una valoración que se hace no en función de la fuente del lead, como se ha hecho tradicionalmente, sino en base a la conversación, las respuestas, la forma que nos tiene que hablar, el tiempo que tarda en respondernos, ¿no? Hay diferentes factores. Son muchos factores a tener en cuenta, ¿no? En este caso hay una parte que es procesamiento de lenguaje natural, que simplemente detectamos factores de interés, cuánto de interesado, ¿no? está el lead en realizar esta operación, ya sea de compra, venta, alquiler, e intentar detectar también un poco esta ventana temporal de la urgencia. Si es una persona que te puede decir, sí, quiero en 3 meses, pero igual todavía no ha empezado un proceso anterior, o no ha pedido como... ¿Y a nivel técnico cómo lo pides?
¿Cómo somos capaces en Closura de Pero básicamente es esto, ¿no? Por un lado, todo lo que es análisis del lenguaje, es procesamiento del lenguaje natural, que hay la parte de conversación, sí que se hace en modelos de Large Language Model, pero esta parte es mucho más tradicional, basada en keywords de interés, en análisis de patrones, intentar ver, ¿no? Cuáles son estos factores de interés que pueden disparar estas características, ¿no? de un lead interesante. ¿Y la puntuación? De que hablamos de una matriz. No, la puntuación, básicamente, cada métrica que estamos midiendo nosotros la hemos hecho muy a medida de lo que esta métrica debería ser, ¿no? Hay métricas que pueden ser más basadas en regresión, otras que son más en categorización y luego nosotros aportamos, bueno, nosotros o el cliente en ese caso, le asigna un valor a esa categorización y luego también poder pesar qué importancia tiene cada una de estas métricas para cada cliente, porque igual un cliente tiene más interés en unas métricas que en otras y eso también no podemos darles a todo el mundo el mismo valor, ¿no? Y mediante, bueno, estos cálculos y pesos, multiplicaciones de matrices por ahí en medio, pues al final acabamos sacando un valor único que es el score de este lead en base a lo que realmente nuestro cliente quiere valorar de los leads. Exacto. Al final es importante que somos capaces de adaptarnos. Exacto. Estamos en un mismo sector inmobiliario donde hay unos parámetros que se cumplen siempre en común, pero luego cada cliente tiene unas prioridades diferentes o busca unas cosas diferentes y con este sistema nos podemos adaptar, ¿no? Si alguien prioriza más la ubicación o el tipo de inmueble, podemos ajustar y darle esos valores. Que justo es el agente de settings, ¿no? Es el que se encarga de leer del back las configuraciones y traducirlo en este caso al LeadOps, que es el sistema multiagente, para que entienda esa información y la pueda aplicar al sistema de prompting dinámico para después generar la respuesta correcta en cada momento, ¿no? Al final, todo esto está todo interconectado realmente. Hay un sistema de servicios que se conectan entre ellos. Todos los diferentes agentes, a través del LeadOps, que es el agente orquestador, se conectan con un backend, con un frontend, con otros servicios externos que tenemos que nos permiten pues, que el cliente desde su frontend puede ajustar, parametrizar, y no solo de inicio, sino que en el tiempo puede ver los resultados como son, ir haciendo ajustes para afinar un poco más y ajustar y modificar literalmente el comportamiento de estos agentes autónomos, ¿no? Estos agentes siguen unos patrones, siguen unas instrucciones, pero cada cliente puede tener sus modelarlos en base a la agresividad de venta, del tono, cómo hablas, qué tienes que preguntar, qué no, qué cosas necesito saber sí o no, qué cosas me gustaría saber, ¿no? Al final es... que es importante para que el cliente. Hay inmobiliarias que buscan cierto tipo de producto, ¿no? A la hora de captación, por ejemplo. Yo es que busco pisos en tal zona con más de medio millón de euros. No quiero nada de menos de 3 habitaciones. Pues eso ya lo ponemos en los parámetros y la IA ya sabe qué tiene que preguntar para ver si encaja o no encaja. Lo interesante es que la IA, ¿no? Somos capaces de traspasar esta información a modelos de inteligencia artificial que interpreten y actúan en consecuencia, ¿no? Para mí es un poco el éxito del proyecto es este, ¿no? Esta conexión entre el back, la IA y el cliente final, que muchas veces es poco tecnológico, pasa pocas horas delante del ordenador, está a pie de calle con una tablet, con el móvil. Entonces, por eso también la parte del front juega un papel tan importante en nuestro producto, ¿no? Tiene que ser facilísimo y que sea una ayuda más que una complicación, porque si al llegar a la oficina a las 7:30 de la tarde me tengo que poner a hacer cosas que no quiero, pero me obligan a hacer, pues no pasará, como pasa en todas las compañías, de ser algo que, ostras, lo hago porque son 30 segundos y porque me facilita la vida un montón. Eliminar fricción, al final, tenemos que eliminar todas las fricciones al máximo posible. Al final tenemos todas estas piezas, todas las piezas son igual de importantes. Hemos hablado, ¿no?, que tenemos la IA como core de la aplicación, pero no está sola. Tenemos un backend muy robusto que al final nos hace la gestión de la base de datos, todos los datos. Este backend expone unas APIs REST que nos permiten que todos estos servicios se puedan comunicar entre sí. Tenemos un frontend que bebe de estas APIs, que se puede comunicar con el LeadOps, aplicación móvil. Al final tenemos todas esas piezas. Y todas las piezas han sido diseñadas y trabajadas totalmente a medida para estas necesidades y con este objetivo, ¿no?, que es eliminar fricción, ganar efectividad, liberar carga de trabajo, conseguir cerrar conversiones, al final, es el objetivo. Hablemos de la infraestructura. ¿Qué tipología de infraestructura, Gemma, hemos diseñado en Closura para ello?
Bueno, la infraestructura cloud que nosotros hemos diseñado es una infraestructura serverless que básicamente nos da escalabilidad según la cuota de usuarios que tengamos en ese momento haciendo demanda. Es decir, tanto los leads que van entrando como otras acciones que se pueden realizar desde Dashboard también que generan tráfico, ¿no? en este procesado. Y entonces tenemos esta infraestructura, arquitectura, ¿no? serverless, paralelizable, completamente autoescalable, que nos da también esta flexibilidad, ¿no? Es totalmente diferente a la del back. Sí, bueno, al final la estructura, la arquitectura esta es microservicios y toda es serverless, porque al final lo que buscamos es poder escalar sin que perjudique, digamos, el rendimiento de nuestros clientes. Entonces, esta arquitectura tan distribuida, tan modulable, nos permite desde primero añadir nuevos módulos, ¿no? Expandirnos mucho más, pero también es mucho más fácil de poder escalarlo. Si en momentos determinados hay mucha demanda de los modelos de lenguaje, por ejemplo, se pueden escalar estos servicios concretos sin afectar al resto del sistema, ¿no? Incluso detección o corrección de errores que puedan haber en algún sistema concreto no afecta en el resto. Es un sistema que es muy, muy, muy flexible. Tiene su complejidad, es verdad, pero nos permite una flexibilidad y una escalabilidad que no tiene límite, digamos, ¿no? Entonces, creíamos que necesitábamos este tipo de arquitectura para no sufrir un poco, ¿no? de falta de recursos o de disponibilidad. Bueno, al final, una de las cosas que estamos reduciendo es el tiempo de respuesta, la gestión de leads. Esto es importantísimo, Exacto. Sobre todo en la parte de voice, la latencia, cómo somos capaces de dar respuesta a los leads. Obviamente, ya no estoy hablando solo de un término de segundos de respuesta, sino de, que la herramienta sea eficientemente, desde un punto de vista también de costes, pero también de recursos, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero eso, hay ciertos servicios que requieren quizá más potencia en ciertos momentos, entonces esta arquitectura distribuida nos permite un poco, ¿no? Balancear y enfocarnos en lo que nos... llamadas de voz. Necesitamos la latencia mínima posible, entonces podemos poner el foco en el rendimiento de este servicio en concreto para que sea más eficiente. A lo mejor un lead scoring, por ejemplo, no necesitamos esa latencia tan mínima, pero en conversación sí que queremos que sea fluida, que sea ágil, que sea rápida. Entonces podemos centrar ahí recursos en las partes que nos interesan. Claro. Otros servicios como por ejemplo el backend, que es algo más, también es core, pero que aquí lo que buscamos más es una robustez, ¿no? Que sea sólido, que sea estable, que sea seguro. Entonces podemos tratar concretamente cómo es este servicio. Un servicio de mensajería de WhatsApp también es muy rápido, tiene un sistema de colas, aguanta cargas muy, muy altas de tráfico, podemos enviar miles y miles de mensajes por segundo y no hay ningún problema. Cada servicio tiene su necesidad, la podemos tratar una a una para ser eso, el máximo eficiencia es lo que buscamos al final. Yo creo que lo interesante de estar verticalizados en un sector y en un problema en concreto, real estate, brokers inmobiliarios, nos permite una solución muy, muy a medida, ya no solo desde la parte más del back, sino para mí sobre todo la parte de la IA. Y no estoy hablando solo de código, sino también de comprender cuál es el problema, cuál es la conversación, cómo actuar, porque si no somos capaces, ¿no? de trabajar o darle unas indicaciones claras al equipo de IA de qué necesitamos, las soluciones pueden ser tan amplias que ahí es donde empieza después temas de alucinaciones, que es una de las grandes que muchas veces nos preguntan, nosotras, ¿cómo evitamos que nuestras respuestas o nuestras acciones alucinen, ¿no? Y al final es con un sistema de IA propio diseñado, que al final es más con la IA que nosotros programamos es con un modelo más determinista, que solo al final nos conectamos vía API a modelos LLM para generar el texto respuesta, ¿no? Conversacional, que ahí sí que tenemos modelos más estocásticos donde la alucinación puede aparecer. La clave cuál es que las instrucciones que hacemos a través de la gente de settings, la gente de LeadOps, la gente de System Prompt, que es dinámico, pues darle unas indicaciones tan claras que la alucinación prácticamente es controlada. Además, que estamos entrenando solo para ciertas cosas, no tenemos aquí un aspecto de IA para cualquier tema, no.
entendemos el negocio inmobiliario de brokers, entendemos las diferentes actuaciones, sabemos muy bien cuándo la IA entra y cuándo la IA no entra, y en base a ello podemos definir, ¿vale?, cuándo necesitamos modelos deterministas y cuándo necesitamos modelos más estocásticos, ¿no? Y esto nos permite, porque tampoco cuando abarcamos el proyecto no queríamos meterle IA generativa a todo lo que hacíamos, sino que necesitamos poder controlar, porque hay cosas que sí que son deterministas, ¿no? No podemos permitirnos ciertas cosas. Y esto quizás no es muy popular ahora, pero la IA no aplica en todo. No. Hay casos en que un algoritmo bien definido, bien estructurado, es la solución más adecuada, y hay casos, ¿no? Entramos en qué es IA y qué no, ¿no? Porque exacto, es lo que siempre me dice Gemma cuando, estamos en conversaciones con clientes, hostia, esto no es IA, esto es IA. Hablamos más de agentes, porque al final son agentes autónomos que están entrenados para ejecutar una tarea. Exacto. Y es verdad que en muchos casos sí que usamos inteligencia artificial o LLMs, etcétera, pero hay casos que a lo mejor son algoritmos bien diseñados y muy eficientes que hacen una tarea muy concreta, porque necesitamos que la respuesta sea muy concreta también. Entonces, exacto, es que como que la IA generativa ha eclipsado muchos aspectos del Machine Learning, pero sigue habiendo análisis de datos, que hay algoritmos de Machine Learning que te dan una respuesta siempre la misma, muy acotada, muy precisa, que no te va a dar quizás un modelo generativo. Y esto es IA igual, ¿eh? O sea, sí, pero me refiero que es como que porque está de moda. Exacto, pero a veces no nos podemos permitir. Pero no es la a lo mejor una adecuada. IA tiene respuestas muy buenas, pero hay un porcentaje de errores que no puedes controlar. Entonces, según en qué áreas no nos podemos permitir ese porcentaje de errores. Aquí hemos hecho y necesitamos, ¿no?, ser... Sí. Al final, yo creo que la clave es entender cuál es cada problema por separado y cuál es la mejor solución para cada tipo de problema. Y algunos será IA generativa, otros, esta IA generativa también tendremos como que encapsularla con muchas otras herramientas para que la IA generativa dé la respuesta que nosotros queremos que dé, y luego hay otros aspectos que un modelo de regresión te dará la mejor respuesta que puedas obtener, porque es un cálculo completamente numérico que no tiene sentido meter herramientas que hasta hace muy poco eran muy malas en cálculo numérico y que ahora por suerte han mejorado, pero... Yo creo que esto es una de las ventajas competitivas, el poder entender esto desde un punto de vista de negocio, gracias a nuestros colaboradores y clientes, y desde un punto de vista, obviamente, de expertise en el entorno de Machine Learning e Inteligencia Artificial, gracias a Gemma y al equipo de IA, pues yo creo que la coordinación y las sesiones largas de trabajo que hacemos entre todos, que nos permiten entender muy bien el problema y en base a ello pues diseñar las soluciones adecuadas, no es meterle el LLM a todo lo que se mueve, ni mucho menos, que es la típica tendencia de ahora, ¿no? Sí. Venga a meter IA por todos lados. Muchas veces, ¿no? O cuando digo IA me refería a la IA generativa, sí. Pero a modelos más deterministas con algoritmos, pues al final muchas veces es que es la solución que se necesita. Además, si el problema que tienes lo tienes muy bien definido, muy concreto la solución, no hay más. Exactamente. Sí, bueno, al final es el resultado, ¿no?, también de, pues eso, de muchas, como has dicho, sesiones de trabajo. Sí. Muchas peleas y discusiones. De pelearte con el problema y buscar, no ir con la solución de antemano, sino entender el problema y cuál es la mejor manera de afrontarlo y de abordarlo, ¿no? Totalmente. Y es haciendo el trabajo bien hecho de esta manera, como ha pasado, pues te das cuenta realmente que a veces la solución es otra. Exacto. Y cuando te das cuenta, pues la implementas y consigues el resultado que creo que estamos consiguiendo. Muy bien, pues hasta aquí la conversación de hoy. Ha sido un placer, Gemma, Albert, poder hablar sobre este proyecto tan interesante que ahora es como nuestro bebé, ¿no? Aunque llevamos ya muchos meses trabajando en ello. Lo chulo está que Closura ya se lanza a mercado. De hecho, ya tenemos una versión beta funcionando en algunos clientes, pero la versión completa del SaaS se lanza ahora. Estamos todos con muchísimas ganas de verlo ya en funcionamiento, aunque hemos hecho muchísimas versiones, demo, testings y todo funciona. Aún así, ¿no?, tienes esa espinilla de verlo ya en real time, en viendo cómo la gente ya trabaja, cómo nuestros clientes adoptan un nuevo CRM, una nueva forma de trabajar, donde la IA tiene un papel muy interesante. Así que nada, esperemos. Estoy seguro que el 2026 va a ser un año lleno de mucho trabajo, pero por muchas emociones positivas. Tenemos el roadmap ya bastante cargadito para el año que viene y estamos ya, ¿no?, deseando de ponernos con las nuevas cosas que tenemos ya en... Sí, el equipo de Gemma tiene muchísimas ideas, sobre todo con Arnau.
Entonces, bueno, nuestro trabajo también es ir priorizando por sprints. Hay cosas muy interesantes que a veces se descartan por conversaciones con nuestros colaboradores que nos dicen, ostras, puede que desde un punto de vista tecnológico sea la hostia, pero mi necesidad de negocio no termina de encajar. Bueno, también esto junto a la evolución de la IA propia durante el 2026, yo estoy seguro que va a ser un año movidito para nosotros. Seguro que sí. Pues nada, me despido, nos despedimos, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, Ferran.